profesora y compañeros. Hoy les expondré sobre la neurona. Comencemos. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas o células nerviosas son las células del sistema nervioso. Estas sirven para transmitir y emitir información. Las redes de neuronas son aquellas que comunican mediante impulsos nerviosos la información desde el cerebro hacia todo el resto del cuerpo, o viceversa. Las neuronas no son todas iguales, sino presentan diversas formas dependiendo de su ubicación. Todas emiten impulsos nerviosos mediante el cambio de polaridad. De este modo se comunican unas con otras con el objetivo de comunicar determinada información. La actividad mental implica necesariamente la comunicación de las neuronas entre sí. Se estima que existen alrededor de 10.000 millones de neuronas en el sistema nervioso de los seres humanos. ¿Cómo se comunican entre sí? Las neuronas se comunican entre sí de una forma similar a lo que ocurre con las llamadas de teléfono. Y es que esta doble función de percibir y responder las señales es posible gracias a que las neuronas son capaces de realizar un proceso que recibe el nombre de sinapsis, la cual viene mediada por unas moléculas que se conocen como neurotransmisores. Y hacemos al interior paralelismo, porque la sinapsis vendría a ser como la línea telefónica por la que circula el mensaje que decimos, y los neurotransmisores serían algo así como las palabras. Las neuronas conforman una autopista por la que viaja la información, que o bien nace en los órganos y tejidos y llega al cerebro para generar una respuesta, o bien nace en el cerebro y llega a los órganos y tejidos para actuar. Y esto sucede constantemente, por lo que la información debe viajar a una velocidad extremadamente rápida. Pero si las neuronas son células individuales, ¿cómo consiguen hacer llegar la información a todas las regiones del organismo? Precisamente gracias a la sinapsis. Y lo veremos mejor con un ejemplo. Imaginemos que nos pinchamos el dedo con un alfiler. En cuestión de milésimos, al cerebro le tiene que llegar la información de que nos estamos haciendo daño para apartar cuanto antes el dedo, ¿cierto? Entonces, por ello, las neuronas sensoriales de la piel que detectan cambios de presión, como el pinchazo que nos damos en el dedo, se activan. Y cuando hablamos de neuronas, activarse significa cargarse eléctricamente. Es como decir encender un impulso eléctrico. Pero si solo una neurona se activara, el mensaje de nos hemos pinchado jamás llegaría al cerebro. Aquí entran los neurotransmisores, porque cuando esta primera neurona se activa eléctricamente, comienza a producir neurotransmisores, unas moléculas que son detectadas por las siguientes neuronas de la red neuronal que comentábamos anteriormente. Una vez las ha detectado, esta segunda neurona se carga y pues producirá así neurotransmisores. Y así una vez y otra vez, siguiendo la red de millones de neuronas hasta llegar al cerebro.
donde se interpretará la señal y enviará una señal eléctrica. Ahora, el sentido en inverso hacia el dedo, obligando a los músculos a apartarse del alfiler. Y esta transmisión de información sucede a una velocidad increíblemente alta, de unos 360 kilómetros por hora. De ahí que ni siquiera podemos percibir qué pasa lo que en el tiempo entre que pensamos algo y ejecutamos una acción mecánica. Y esta proeza biológica de las neuronas es posible gracias a las estructuras que las conforman. Ahora les hablaré un poco sobre las funciones de las neuronas. En mi maqueta. Las neuronas tienen como función comunicar la información desde una parte del cuerpo hacia otras partes. Controlan de esta forma desde el movimiento de un brazo, pensamientos y hasta los sentimientos a través de señales eléctricas que reciben el nombre de impulsos nerviosos. Pasaré ahora por las partes de las neuronas. Entonces, el axón es una ramificación que comunica la información hacia otra neurona. Las neuronas tienen diferentes partes que la constituyen. Estas partes son núcleo. Como cualquier célula, las neuronas tienen el núcleo. Este se encuentra en el interior del soma. Y es una estructura delimitada del resto del citoplasma en cuyo interior está protegido el ADN. Es decir, todos los genes de la neurona dentro de él se controla la expresión del material genético y por lo tanto se regula todo lo que sucede en la neurona. Ahora las dendritas. Las dendritas son las partes ramificadas de la neurona que recibe la información, impulsos nerviosos y la transportan hacia el cuerpo celular. Son las prolongaciones de la neurona que captan la información en forma de señales y avisan al cuerpo de que la anterior neurona de la red está intentando evitar un impulso, ya sea desde los órganos sensoriales al cerebro o viceversa. La soma, cuerpo o pericarión. El cuerpo celular es la parte central de la neurona. En este cuerpo celular se halla el núcleo de la célula. Por lo tanto, es aquí donde hay todo el material genético de la neurona y también donde se sintetizan todas las moléculas necesarias para permitir su supervivencia, como para garantizar que las señales eléctricas se transmiten adecuadamente. Ahora el axón, que es esta partecita. El axón es la ramificación de la parte del cuerpo celular y comunica la información hacia la neurona. Estas pueden tener diferentes extensiones dependiendo de la zona del cuerpo en la que se encuentra. Por lo tanto, el axón es un tubo único que nace del cuerpo de la neurona y que, a diferencia de otras dendritas, capta información, sino que ya va encaminando a transmitirla. La mielina o vaina de mielina está aquí. Está compuesta de proteínas y grasas que le rodea al axón de las neuronas y que es imprescindible para permitir que el impulso eléctrico viaje a través de esta velocidad correcta. Si hay problemas en la formación de esta vaina de mielina, como por ejemplo sucede con los esclerosis múltiples, los impulsos y respuestas que vuelven cada vez más lentos. Las células de Schwann, también conocidas como neurolemocitos,
Estas células revisten a los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico y las forman vainas de mielina. El nódulo de Radbier, la vaina de mielina de las neuronas no es continua a lo largo de todo el axón. De hecho, la mielina forma packs que están ligeramente separados entre ellos. Y esta separación, que es de menos de 1 micrómetro de longitud, es lo que recibe el nombre de nódulo de Radbier. Por lo tanto, el nódulo de Radbier son pequeñas regiones del axón que no están rodeadas por mielina, que solo exponen al espacio extracelular. Son imprescindibles para que la transmisión del impulso eléctrico suceda adecuadamente, ya que a través suyo entran electrolitos de sodio y potasio vitales para que la señal eléctrica viaje correctamente y a más velocidad por el axón. Y por último, los botones sinápticos, que es el terminal del axón. Los botones sinápticos son ramificaciones que presentan el axón en su parte terminal. Por lo tanto, estos botones sinápticos son similares a las dendritas, aunque en este caso tienen la función de, una vez el impulso eléctrico ha atravesado el axón, liberar al medio externo los neurotransmisores, que serán captados por las dendritas de las siguientes neuronas de la autopista. Ahora, ¿cómo funcionan las partes de las neuronas? La transmisión de la información se da a través de señales eléctricas que se propagan de una neurona a otra. El son o cuerpo es el centro metabólico de la célula, en donde se encuentra el núcleo que contiene los genes de la célula. Las dendritas son arborizaciones del son, donde la neurona recibe información de otras neuronas. El cono axónico conecta el soma con el axón. El axón es la parte de la neurona que transmite la información hacia las otras neuronas, el cual puede extenderse más de 3 metros en el cuerpo. La mayoría de los axones están recubiertos por la capa de grasa llamada vaina de mielina, formada por una célula glial, oligodendrocitos en el sistema nervioso central o células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Ahora les hablaré sobre los tipos de neuronas que existen. Existen diferentes tipos de neuronas. Neuronas sensoriales. Estas neuronas son aquellas que reciben los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, los ojos, el tacto, el oído, y transmiten las señales desde los diferentes órganos hacia el cerebro, pasando por la médula espinal. Las neuronas motoras son neuronas que emiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos, efectuando así el movimiento de estos. Ahora los interneuronas deben transmitir información entre las neuronas sensoriales y las motoras. Y por último, de relé. Son neuronas de gran tamaño que transmiten información desde la parte del sistema nervioso central hacia otra dentro de este sin pasar en el sistema nervioso periférico. Ahora les hablaré sobre la sinapsis, la famosa sinapsis. La sinapsis ocurre entre dos neuronas y se repite infinitamente. En la parte final, denominada axón terminal,
siguiente, un pequeño espacio que se llama vesícula sináptica. Cuando la información llega hasta el borde del axón, se desprende unas partículas llamadas neurotransmisores, que son liberadas desde el axón de la neurona que emite la información. Estos neurotransmisores quedan en el líquido de la vesícula sináptica. Algunos de estos se pierden, pero otros tantos ingresan a través de la sinapsis hacia las dendritas de las células de otras células, neurona que recibe la información. Este proceso ocurre entre dos neuronas y se repite infinitas veces desde que la información parte del sitio del cerebro u órgano sensorial hacia que llega hacia su destino. Y ahora les hablaré sobre las neuronas presinápticas y postsinápticas. Se denomina neurona presináptica aquella que emite la información y se denomina neurona postsináptica aquella que recibe la información de la neurona presináptica. Una neurona es presináptica en un determinado momento, pero al momento siguiente se convierte en neurona postsináptica. Ahora les hablaré sobre los tipos de sinapsis. La axomática conecta el botón terminal de la soma de la neurona postsináptica. Existen tres formas de comunicación entre las neuronas. El primero, que es la dendríticas, es el tipo de conexión que realiza las ramificaciones del axón, llamada botón terminal de la neurona presináptica con las dendritas de la neurona postsináptica. La segunda, axosomáticas, se conecta directamente desde el botón terminal hacia el soma de la neurona postsináptica. Y la tercera, axoxónicas. El botón terminal se conecta directamente a la terminal axónica de la neurona postsináptica. La etapa de formación de las neuronas. Del mismo modo que el cuerpo humano, las células nerviosas se forman desde el momento de la gestación del huevo cigoto con la unión del espermatozoide y del óvulo. El proceso de madurez del ser humano se manifiesta mediante dos instancias: proceso progresivo, que este es el primer proceso que da mediante la proliferación celular, el aumento de la cantidad de neuronas, y la arborización dendrítica, cuando las neuronas nerviosas aumentan el número de vías de ramificaciones y la mielinización. El proceso regresivo, que luego de este proceso se representa una etapa denominada apoptosis o muerte neuronal, donde muchas de las dendritas se mueren tras no haber hecho sinapsis con otras neuronas. Ahora, neurogénesis en el embarazo. Durante la proliferación aumenta considerablemente el número de células. Este proceso comienza a generarse en el feto alrededor de los 8 meses de embarazo y permite luego de formación del sistema nervioso. Este se efectúa mediante 4 pasos o etapas. La proliferación, que es durante esta etapa, aumenta considerablemente el número de células. La migración se produce cuando las células salen de la zona ventricular
del tubo neuronal hasta el lugar donde se alojarán. Este depende del sitio donde las neuronas se encuentran. Esta migración se hace posible mediante las células gliales que asisten a las neuronas y funcionan como una especie de ruta de acceso. Ahora la diferenciación que se produce, la ubicación definitiva de las neuronas dentro del sistema nervioso y se detallan las interconexiones entre estas y la muerte celular. El paso anterior genera un número excesivo de neuronas, las cuales deben morir irremediablemente. Existen dos modos de muerte celular: la necrosis y la apoptosis. La primera es la muerte no natural y la segunda es la muerte natural de las neuronas y solo se produce en esta etapa. Ahora les hablaré sobre la destrucción de las neuronas o necrosis. A excepción de la etapa de poda neuronal, se puede producir diferentes factores que generan la destrucción de estas neuronas. Estas no pueden recuperarse. Es decir, tras la muerte de una neurona por accidentes cerebrales, una ingesta de estupefacciones o exceso de alcohol, las neuronas mueren y son las únicas células que no pueden recuperar jamás. Ahora, las neurogénesis adultas. Se creía que el cerebro no era capaz de generar nuevamente células nerviosas. Hasta hace pocos años atrás, se creía que luego de la etapa de la muerte celular, el desarrollo infantil en el embarazo le producía una etapa de muerte celular, pero se consideraba que el cerebro no era capaz de generar nuevamente células nerviosas. Es decir, que si una persona padecía de un accidente y este afectaba determinadamente la cantidad de neuronas, no era posible su recuperación. Esto, en cierto modo, continúa manteniéndose, aunque se está estudiando la generación de células madres. De células madres naturales en la vida adulta. Esto se ocurre en todo el cerebro, eso no ocurre en todo el cerebro, sino solamente en las células que se hallan en el hipocampo y en la zona subventricular de los ventrículos laterales. Gracias.